Iniciamos un segundo día de este evento que estoy seguro será tan exitoso como el día de ayer. Cuando se menciona el uso que se da en los ministerios de educación a las evaluaciones, cuando para mí es inevitable hacer referencia a algunos hechos sucedidos en otros países. Chile, por ejemplo. Chile es un país emblemático en materia de evaluación con su CIMSE. Y hubo dos reacciones oficiales en dos momentos políticos diferentes. Caída la dictadura, sube Elwin, nombra a Ricardo Lagos como ministro de Educación. ¿Y qué es lo que hace Ricardo Lagos con las evaluaciones de CIMSE? Se pregunta cuáles son las peores escuelas de Chile y selecciona las 900 peores escuelas en el país y genera un proyecto muy interesante de apoyo específico. Él le llamaba de una suerte de apoyo exclusivo para que esas 900 escuelas mejoren. En otro momento político, con el gobierno de Piñera, se nombra a Joaquín Lavín como ministro de Educación, y a este ministro no se le ocurre otra cosa que utilizar los resultados de CIMSE traducidos en los 3 colores del semáforo. Pone rojo a la escuela de bajo rendimiento, amarillo o ámbar a la escuela intermedia y verde a las mejores escuelas. Felizmente esta locura duró poco. Hubo tal reacción que se fue obligado a echar atrás la iniciativa y creo que fue causa de su caída como ministro. Acá en el Perú tenemos varios elementos. La historia reciente nos indica cómo el Estado ha utilizado estas relaciones o no las ha utilizado, o las ha utilizado bien o las ha utilizado mal. Y creo que vamos progresando en esto. Recuerdo que en este gobierno una iniciativa importante de la ministra Salas fue darle mucha importancia a la difusión de estas evaluaciones y sobre todo a la discusión en las escuelas con profesores, con padres de estas evaluaciones en cada centro educativo. Buenos días a todos y todas. Solamente hay un video que el Ministerio de Educación va a empezar a difundir, todavía no ha salido a los medios, pero sí me han autorizado que aquí sea la primicia para mostrarlo. Entonces, veamos el video. ¿Sabías que la Evaluación Censal de Estudiantes, la ESE, también evalúa a niños y niñas de 4º grado de primaria que tienen como lengua materna una lengua originaria? Esta evaluación nos permite conocer cuánto aprenden nuestros estudiantes en comprensión lectora en su lengua originaria, quechua, aymara, aguajún y shipibo, y también en castellano como segunda lengua. A continuación veamos cómo nos fue el 2014. Los estudiantes de 4º grado de escuelas interculturales bilingües han mejorado su nivel de comprensión lectora. Como vemos, en el 2014, los estudiantes shipibos superaron casi 4 veces más los resultados del 2012 en comprensión lectora. Los niños aguajún triplicaron sus resultados y los niños que hablan quechua y aymara duplicaron su nivel. De los estudiantes que tienen como lengua originaria el quechua chanca, un 14% de estudiantes logró el nivel satisfactorio. Asimismo, en castellano como segunda lengua, los estudiantes que hablan quechua, cusco collao, obtuvieron 10 puntos porcentuales más que el 2013, los estudiantes aymaras 9 y los aguajún y shipibos 5 puntos porcentuales más. Y un 36% de estudiantes de quechua chanca estuvo en el nivel satisfactorio.
Estos resultados alentadores se deben a que en más escuelas E y B se distribuyen materiales en la lengua originaria de los estudiantes y en castellano como segunda lengua. Se ha ampliado la educación inicial en las comunidades indígenas con promotoras que hablan la lengua de los niños y niñas. Cada vez tenemos más docentes bilingües capacitados para enseñar de acuerdo a la cultura y en la lengua de los estudiantes. Los docentes han recibido guías y rutas del aprendizaje en sus lenguas originarias. Más de 4.000 escuelas reciben acompañamiento pedagógico en educación intercultural bilingüe. Sitahay Puyadhusa Takamunum, director, Intin Kantin, Papiham, Nuintu, Mun Aidon. Director bo asya misbo bakebo itanibi papa bo hakoni tegana kopira, natubari tiabakebo asya tihawikengo hakontani pigogo. Yateker nakar payarut yatichiñeta queja, walich amanchawe munaseja. Ukami pansa, evaluación censal wakiyawen, ayuna kanut kasir yateker nakaja, yatekatanak kus unt ayawabjeja. Wawanchiskuna alin yachaytarinampaja, yapanchisme alin tayankananchis. Kai yachaypeja alin yantan tarinchisña. Ichaja ason alin kanampaja, askaraj millankananchis kachkan. Creo que el video que hemos mostrado hace bastante énfasis en los niños que han llegado al nivel satisfactorio, pero como vamos a ver también algunas otros resultados de estas evaluaciones, lo que también es importante ver es cómo los niños en el nivel de inicio, ¿no? Estos niños considerados en el -1, más de 30% de niños han salido de ese estado de -1, que es todavía mucho más alentador en realidad, dado que, y los que más bien no se han movido mucho, muy poco, son los niños del nivel 1. Pero yo quisiera empezar en realidad comentándoles que el tema de las evaluaciones estandarizadas siempre ha sido un tema muy polémico en educación intercultural bilingüe, y hay como algunas preguntas frecuentes o que constantemente hemos estado debatiendo, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, ¿por qué evaluar a los estudiantes de instituciones educativas E y B o a niños que tienen una lengua originaria distinta al castellano, una lengua distinta al castellano, con pruebas estandarizadas, ¿no? Y muy rápidamente, como una introducción, quería señalarles que sí creemos que es también una cuestión de derecho, así como es un derecho que los niños y niñas reciban una educación pertinente y de calidad, que es como consideramos la educación intercultural bilingüe. Igualmente es un derecho, con el mismo criterio de equidad, estos niños y sus familias merecen saber cuánto están aprendiendo aquellas competencias y capacidades que son comunes a todos, ¿no? Los niños de pueblos originarios también hay un conjunto de competencias y capacidades que son comunes, que el cómo logran esas competencias y capacidades es distinto, ¿no? De hecho, tiene que ser distinto, pero hay un conjunto de competencias que son comunes y que requieren también ser evaluadas y ver si estos niños también están alcanzando esos mínimos estándares. Otra de las preguntas frecuentes es ¿qué evaluar en estas pruebas estandarizadas? Y muchas veces hemos tenido debates con todas las personas, instituciones que tienen que ver con la educación intercultural bilingüe, en el sentido de qué se está evaluando, ¿no? Y bueno, nuevamente decirles que si bien hay también contenidos en el sentido más amplio, competencias, capacidades, actitudes, valores, que se trabajan y que son también específicos a las necesidades y demandas de los pueblos de donde son estos niños. También hay competencias comunes y sí creemos que esas competencias comunes son las que se deben evaluar en estas pruebas estandarizadas, ¿no? Lo que no significa que no se deban evaluar también las otras, que es algo que veremos un poquito más adelante. Y hay también posiciones que dicen que incluso en las pruebas estandarizadas se deberían evaluar también aquellos otros contenidos que no son comunes a todos, pero que son muy
propios o deberían ser particulares y específicos a una educación intercultural bilingüe para niños indígenas. ¿A quiénes evaluar con las pruebas estandarizadas? Y ahí sí sigue habiendo mucha polémica, ¿no? Y sí lo quería plantear. Hay quienes, por ejemplo, consideran que no se debe evaluar, esa es una posición, con pruebas estandarizadas, pero hay también quienes consideran que sí se debe evaluar, pero se debe evaluar a las escuelas que realmente están haciendo educación intercultural bilingüe. Ese es, por ejemplo, eso es lo que está haciendo la UMC, ¿no? No se evalúa a todos los niños que están matriculados en una escuela intercultural bilingüe, reconocidas como escuelas que deberían ofrecer el servicio de educación intercultural bilingüe, pero no todas lo están haciendo. Por diversos motivos, porque no hay suficientes maestros o porque el maestro no quiere, incluso a veces siendo un maestro bilingüe puede que no esté enseñando en la lengua de los niños, por una serie de situaciones. Y la otra posición es porque también, y la otra posición es quienes creen que entonces que se debería evaluar a todas las escuelas E y B, ¿no? Y no en la lengua originaria, y no solo a los que están haciendo educación intercultural bilingüe, porque si no termina siendo una contradicción como política misma, ¿no? Si nosotros creemos que un niño aymara, shipibo, urarina, matsés, que entra a una escuela y esa es su lengua materna y esa es la lengua en la que debe aprender, además también debe aprender en castellano, pero hay toda una metodología para ir introduciendo el castellano como segunda lengua, todos deberían ser evaluados en su lengua, ¿no? Y no que dependa de si el profesor quiere o no quiere enseñar en su lengua, ¿no? Entonces es todavía todo un tema ahí. Y la última, digamos, de las preguntas frecuentes, esta no es muy frecuente, pero igual la estamos poniendo, evaluar solo la competencia lingüística en lengua originaria, o sea, la comprensión lectora, o bueno, la comprensión lectora es lo que todavía estamos evaluando a todos, tanto en castellano como en la lengua originaria, pero también está, por ejemplo, matemática, ¿no? Y en escuelas E y B todavía no estamos evaluando matemática en la lengua originaria, ni ninguna otra área, como tampoco se está evaluando en las otras, en castellano, en las escuelas castellano hablantes. Sin embargo, este es un tema que también polémico, que todavía tenemos que pensar, trabajar con la UMC y con otros actores importantes. ¿Qué significa, no, evaluar competencias matemáticas o competencias de ciencias o de ciudadanía en la lengua originaria o desde las concepciones mismas de la cultura? Ese es otro tema, ¿no? También quisiera plantear que en qué se enmarca la evaluación de estudiantes de instituciones educativas E y B. Si bien la ESE se aplica ya desde hace más de 7 años, desde el 2006, ¿no? 6 o 7, 2006, las evaluaciones en instituciones E y B también tienen ya varios años. Sin embargo, ha sido en el proceso que hemos ido organizando, ordenando mejor el servicio educativo, ¿no? Y en ese momento sí consideramos que la evaluación censal es parte también de un componente de una política mayor, que es la política de educación intercultural bilingüe que se está implementando y que ha empezado con mayor fuerza efectivamente en los últimos años tratando de ordenar esta política como política pública y que incluye y que ha incluido, por ejemplo, la identificación y reconocimiento de cuáles son las escuelas interculturales bilingües que hay en el Perú, donde estudian ese 1.084.000 niños, niñas que hablan una lengua originaria como lengua materna, porque hay muchos más que también la hablan y no necesariamente como lengua materna. Ha implicado que además definamos cuál es el servicio básico que debe llegar en una escuela E y B, y muy rápidamente quería mencionarles que justamente son estos 4, ¿no? Que una escuela E y B tiene que tener un docente, que mínimamente los docentes deben ser formados en E y B, pero deben ser hablantes de una lengua originaria, conocer la cultura de los niños.
deben tener un currículo y una propuesta pedagógica de IB, ¿no? Se implementan una propuesta pedagógica de IB en esa escuela y cuentan con materiales educativos en lenguas originarias y en castellano. Tienen, ¿no? Desarrollan una gestión moderna y participativa, en algunos casos articulada a una red. Esto también ha implicado definir, bueno, esto es parte de las definiciones que se han ido dando en estos años y que han permitido, y que también lo ha ayudado la evaluación censal. La evaluación censal se inició cuando ni siquiera sabíamos de cuántas escuelas estamos hablando. La UMC tuvo que hacer su propio registro de escuelas y definir dónde iba a aplicar las pruebas en la lengua originaria de los estudiantes. Pero esta política se ha ido ordenando y también ya hay una propuesta pedagógica que nos dan las pautas de qué y cómo se aprende en una escuela EIB. Y como parte de esa política, además de los materiales, y como parte de esa política, la definición de qué y cómo evaluar o qué estándares nacionales se deben evaluar en también estudiantes de estas escuelas EIB. En los resultados de la evaluación censal yo no voy a entrar a profundizar mucho porque en realidad ese es un trabajo bien riguroso. Sí hay resultados alentadores, pero ni mucho menos los niños. A las justas, los niños, por ejemplo, quechua chanca, están bordeando un poquito más del tercio de estudiantes que logra estar en el nivel, ¿no? O sea, quiere decir que a pesar de que los niños Shipibo o Aguajún han triplicado o cuadruplicado sus resultados en relación al 2012, incluso en castellano como segunda lengua también duplicado. La meta es mucho más alta, ¿no? O sea, el nivel en el que estaban era terrible, ha habido una mejora importante. Uno siempre tiene que ver cuál ha sido el punto de inicio para ver la magnitud del crecimiento, pero obviamente ese no es el nivel que esperamos, ¿no? Es mucho más que eso. Sin embargo, las evaluaciones nos están dando de verdad, muchísima información valiosa para poder seguir avanzando. Vemos, por ejemplo, que los estudiantes evaluados en lengua originaria y en castellano, bueno, han presentado incrementos en el nivel satisfactorio, pero sobre todo una disminución importante en el nivel en inicio, ¿no? Como ya les decía antes. Otra cosa que constatamos es que las escuelas polidocentes completas y las polidocentes multigrado sí presentan incrementos significativos y similares, las multigrados con las polidocentes. Las polidocentes completas siempre un poquito mejor, pero no tan distantes las multigrado, pero las unidocentes no. Las escuelas que tienen un solo profesor sí se siguen quedando todavía muy abajo, incluso en las acompañadas. Las acompañadas mejoran un poquito en las unidocentes, pero tampoco al nivel de las otras. Y tenemos también que en educación intercultural bilingüe tenemos dos modelos de acompañamiento pedagógico que hemos estado implementando. Uno es el acompañamiento pedagógico del PELA, que todos ustedes conocen, donde un maestro se hace cargo de un conjunto de docentes, 8 a 10 docentes, y les hace un asesoramiento de una vez al mes durante todo el año. Y hay el otro modelo que hemos estado en realidad validando, construyendo y que consideramos que para escuelas interculturales bilingües puede ser mucho más pertinente y es que hay un grupo de asistentes que van visitando a las escuelas, pero que se especializan en la lengua originaria, uno de ellos, en castellano como segunda lengua el otro, en matemática el otro, y entonces no es un docente que ve a los 8 y los asesora en todo, sino que tienes asesores temáticos que van visitando igual a los maestros. Otra cosa que constatamos es que el grupo de estudiantes cuya lengua es Aguajún y Shipibo muestran un mayor porcentaje de mejora en la lengua originaria, pero las lenguas andinas como el quechua y el aymara menor, que no significa que no hayan crecido, todos han crecido en ambas lenguas, en su lengua originaria y en castellano, pero parecería que los niños amazónicos
sí desarrollan mejor en su lengua originaria y que los niños andinos se desenvuelven mejor cuando se les evalúa en castellano. Bueno, esto de acá es lo que yo ya les he estado señalando y sí quisiera mencionar que estos resultados nos están ayudando, por un lado, a mejorar la propuesta pedagógica, a afinar más la didáctica, por ejemplo, de L1. Ahora que vemos, incluso en el acompañamiento pedagógico del PELA, tenemos que reforzar mucho más el tema de la didáctica de lengua originaria como primera lengua, de castellano como segunda lengua, pero por ejemplo que con las escuelas de aymaras y quechuas veamos mejor también esa didáctica y cómo trabajar con ellos el tema de la lengua originaria y cómo mejorar el castellano como segunda lengua en el caso de los niños amazónicos, ¿no? Y eso pasa por mirar los materiales también que estamos elaborando, por los tipos de textos que estamos poniendo en estos materiales. La UMC también ha desarrollado un conjunto de materiales orientados justamente a la comprensión lectora y esos también nos han servido mucho para ver qué tipos de materiales debemos introducir en los cuadernos de trabajo y textos que se están elaborando en el Ministerio por la DIGEIBIR. Y en relación al acompañamiento pedagógico, seguimos creyendo que hay que afinar incluso el acompañamiento pedagógico del PELA, que es un solo maestro para los 8, un solo acompañante para 8 profesores, y ese acompañante tiene que ver todas las didácticas. Aún ahí tenemos que mejorar y diferenciar mejor el acompañamiento que se hace a escuelas multigrado castellano hablantes y a escuelas bilingües castellano hablantes, porque el protocolo es muy similar, ¿no? Y en esa tarea estamos en este momento haciendo una mayor diferenciación, viendo cuál debe ser ese plus, esa cosa más particular que debe tener el acompañamiento en escuelas C y B. Igualmente el acompañamiento con los ASPIs, ya necesitamos, estamos protocolizando mucho más esta experiencia que nos permita justamente introducirla como un modelo de acompañamiento dentro incluso del PPR, logros de aprendizaje, ¿no? Bueno, y aquí habían algunas informaciones de este tipo de acompañamiento, ¿no? De los ASPIs que son ASPIs significa asistentes de soporte pedagógico intercultural. Hay mucha gente que cree que es una palabra quechua, pero en realidad no. Es la sigla de asistente de soporte pedagógico intercultural. Y esos son el equipo de ASPIs que brindan asesoramiento a los maestros organizados en una red. Mientras unos están visitando, 2 ASPIs están visitando 3 escuelas que están por este lado, otros 3 están por el otro lado, y entonces todos finalmente visitan a todos y les dan cosas comunes como es la planificación curricular, la manejan todos, pero sí la didáctica tiene sus especificidades cada uno, ¿no? Y hay un conjunto de retos que para nosotros continúan. Todo este tema, por ejemplo, de las escuelas unidocentes multigrado, ¿no? El Consejo Nacional de Educación creo que tenía una propuesta ya de varios años diciendo que las unidocentes deben convertirse por lo menos en multigrado, ¿no? Que tengan un docente más por lo menos. Eso es algo que también se ha estado conversando en el Ministerio y que implica una mirada muy fina de qué escuelas unidocentes estamos hablando, ¿no? Hay como 9.000, pero ¿cuántas son las que ya podríamos empezar a introducir un profesor más que de verdad sí es importante? Porque vemos que incluso en las castellano hablantes, no es solamente en las bilingües, incluso las unidocentes castellano hablantes no están dando el salto, ni las acompañadas, ¿no? Las acompañadas están un poquito mejor, pero no es al nivel que se esperaría. Como ya les decía, estamos afinando nuestras estrategias de castellano como segunda lengua, de quechua, de aymara como L1, el acompañamiento pedagógico. Y la otra cosa es que nosotros consideramos que tenemos un reto fundamental y es otros aspectos que debemos evaluar. Yo les decía hace un momento que sí estamos de acuerdo y vamos a seguir apostando porque se evalúa a los niños de escuelas C y B y de pueblos originarios en un conjunto de competencias estandarizadas, comunes, a las cuales todo niño del Perú tiene derecho a lograr esas competencias comunes. Pero también es fundamental
que no nos olvidemos cuáles son los elementos de la escuela que queremos, cuáles son esos componentes básicos que tiene una escuela. No solo una escuela IB, estos son los componentes de la escuela que queremos, que trabajamos muy fuertemente desde el año 2011-12 y que creemos que tenemos que también evaluar, ¿no? Y de hecho en las redes educativas rurales estamos empezando ya a evaluar otros aspectos que debe tener de logros que consideramos que se deben obtener en una escuela intercultural bilingüe, ¿no? Y que tienen que ver justamente con las otras áreas también, pero también con temas de ciudadanía o de sentido de pertenencia, de identidad, pero cómo te relacionas con los otros, todo este tema de la interculturalidad, cómo finalmente mides algo así, ¿no? ¿Qué tipo de evaluaciones podemos ver si los niños están logrando ser realmente niños interculturales en el sentido de afirmados en su identidad, pero capaces también de relacionarse con otros y de desenvolverse en otros escenarios socioculturales y de hablar, y leer y escribir, desenvolverse en su lengua, pero también en otra lengua, y en la secundaria esperemos que también en inglés. Y todo este tema de la relación con la comunidad, que es también un aspecto fundamental en cualquier escuela, creo yo, pero en una escuela IB mucho más, ¿no? Toda esta participación de los sabios, de la gente que es la que conoce la cultura, y en general de los padres de familia, las autoridades, es un tema que también debemos evaluar y tener herramientas, criterios particulares. Y el tema de la gestión, que es un reto en general, creo que en el país, cómo evaluamos el que una escuela efectivamente esté respondiendo a todas las necesidades de la comunidad y de una manera democrática, participativa. Creo que compartimos esos retos en general en el país, y en educación intercultural bilingüe sí estamos empezando a buscar estas otras formas también de evaluar que nos ayuden finalmente a completar lo que nos está dibujando las evaluaciones estandarizadas de la UMC, cómo se complementan con otras evaluaciones de otros componentes. También ha habido evaluaciones que ha hecho UNICEF, por ejemplo, de más o menos las mismas competencias y capacidades en las regiones, que nos alientan también, ellos en su momento lo presentarán, pero hay otras evaluaciones que también ayudan a ver que si estas que son las estandarizadas estamos mejorando, en las otras la mejoría incluso se ve mucho más, ¿no? Y también nos dan otro tipo de insumos, de elementos para ir mejorando muchas otras cosas más. Voy a exponer sobre el bono de incentivo al desempeño escolar, que hemos llamado bono escuela, para conocimiento más directo de los docentes y directores. Voy a empezar haciendo un pequeño recuento de toda la metodología del bono, más o menos cómo elegimos las escuelas, cómo elegimos a los docentes que van a ser beneficiarios del bono, para pasar después a los resultados que hemos tenido en el bono de 2014 y un poco las lecciones aprendidas de ese proceso, y después contarles un poco cuáles van a ser los cambios para bono escuela 2015 y 2016. Bueno, como muchos saben, la creación del bono se debe a un decreto de urgencia que se dio en 28 de julio de 2014 y está enfocado en el reconocimiento de la mejora de los aprendizajes de los estudiantes en instituciones educativas de educación básica regular en el ejercicio anterior, ¿no? O sea, en 2014 estábamos hablando de aprendizajes 2013. Cuando decidimos mirar qué tipo de posibilidades teníamos para realizar un bono docente, empezamos a mirar las prácticas internacionales, justamente para que haya todo un proceso muy cauto de cómo hacer la metodología, cómo no cometer los errores que se han cometido en otros países, las principales críticas, tratar de abordarlas. Y lo que empezamos a ver fue justamente esta experiencia internacional, básicamente. ¿Cómo se mide el desempeño? El desempeño puede medirse o por insumos, por ejemplo, asistencia docente, o resultados, aprendizajes. También puede hacer solamente los puntajes de los test o además incluir otros indicadores, tener metas específicas o hacer un ranking.
¿A quién se premia? En las experiencias internacionales nos decía que podía ser o a docentes individuales o a toda la escuela, a un grupo de docentes o incluso a alumnos, ¿no? Eso solamente se daba en experimentos. ¿Cuánto recibe? También había mucha variabilidad entre los montos que recibía el docente por bono. Cuando lo recibe, habían algunas pocas experiencias de entrega ex ante de dinero, pero la mayoría eran entregas ex post resultado. ¿Qué nos decía la evaluación? Las experiencias piloto en distintos países eran no concluyentes, tanto había resultados positivos como negativos en los aprendizajes, pero en dos experiencias en concreto de políticas públicas, de situaciones que consideramos mucho más similares al caso peruano, como son Chile y Brasil, nos daban resultados auspiciosos en la mejora de los aprendizajes, ¿no? Asimismo, en la promoción y en la menor deserción en términos de estudiantes. De esta revisión de experiencia internacional tomamos algunas cosas para la metodología de bono escuela, entre ellas tener los resultados en lugar de indicadores, básicamente los aprendizajes, por lo cual se da el uso de la evaluación censal. Además, incluir otros indicadores relacionados con retención de estudiantes y registro de información, como lo vamos a ver más adelante, y hacer un ranking en lugar de establecer una meta fija para las escuelas, porque justamente las metas fijas nos parecían que daban mucha más posibilidad para incentivos perversos, a diferencia del ranking. ¿A quién se premia? Hemos decidido premiar a la escuela en su conjunto, no solamente el esfuerzo de un docente, sino a la escuela, justamente porque uno de los objetivos del bono es crear comunidad y que en la comunidad lo que se puede hacer es poner a distintos docentes a trabajar en favor de toda la institución educativa y además no generar un tema de clima laboral adverso contra los docentes de segundo grado. ¿Cuánto recibe? 130% del salario mensual, básicamente. Y cuando lo recibe, ex post. Se da, como mencioné antes en el decreto de urgencia, lo que mencionaba era que es sobre resultados del año anterior. Entonces, definimos el bono escuela como un pago monetario que reciben docentes y directivos. Nos hubiese gustado, dado que teníamos el enfoque en institución educativa en general, que los administrativos también pudieran formar parte de este beneficio. Lamentablemente, por un tema de la ley Servir, los administrativos no podían recibir este bono, por lo cual quedó únicamente enfocado a docentes y directivos. En el bono 2014 nos limitamos a las instituciones educativas de educación básica regular en primaria y es una entrega de un monto anual. El objetivo es básicamente acelerar logros de resultados de aprendizajes en estudiantes, motivar a los docentes para mejorar su desempeño y reconocer estrategias innovadoras para mejora de aprendizajes y atención de estudiantes, y retención de estudiantes. Les cuento un poco los pasos que seguimos para decidir cuáles son las escuelas y los beneficiarios seleccionados de cada una de ellas. Tenemos básicamente 4 pasos. Tenemos primero los criterios de elegibilidad a nivel de institución educativa. Después, una vez que tenemos las instituciones educativas elegibles, las agrupamos, las certificamos también, con escuelas que consideramos similares a ellas. En tercer lugar, se da la selección de instituciones educativas beneficiarias a través del ranking, como les mencioné, y finalmente la selección de docentes y directivos que van a recibir el bono. Definimos 3 grupos para bono escuela. El grupo A son instituciones educativas que dan la evaluación censal en segundo grado de primaria. El grupo B son las que dan en cuarto grado de primaria, las escuelas interculturales bilingües. Y el grupo C son todas aquellas escuelas que no forman parte del marco muestral de la evaluación censal. Es distinto a las escuelas que no quisieron medirse, es simplemente las escuelas que no formaron parte del marco básicamente por su tamaño. Normalmente son escuelas de menos de 5 alumnos, por los cuales no fueron programadas. ¿Qué se le pide para ser elegible una escuela? En el grupo A y B se les pide que haya habido una aplicación de la evaluación censal por 2 años consecutivos. Entonces, el bono del 2014 incluyó mediciones del 2012 y del 2013. En segundo lugar, se pide una cobertura mínima en la evaluación censal que mide la asistencia de los alumnos. Si una escuela tiene una sola sección evaluada, se le pide 80%, y si tiene 2 escuelas o más, se les pide 90%. Por último, se pide que la escuela cuente con información registrada en el CIAGIE. En el caso del grupo C, que son instituciones educativas que no tienen evaluación censal, se les pide básicamente que tengan información registrada en CIAGIE.
La agrupación de escuelas que les contaba fue algo que vimos de una manera bastante detenida, justamente porque queríamos que el bono logre su objetivo de motivar, ¿no? Lo que está tratando de hacer este bono es un poco mover la distribución desde abajo hacia arriba, ¿no? Lo que queremos es que todas las escuelas puedan tener el incentivo de conseguir el bono y por tanto mejorar sus aprendizajes, ¿no? Que el esfuerzo docente se dé porque todas se sienten partícipes del bono y todas tienen acceso al mecanismo. Entonces lo que se hizo fue estratificar en grupos, tenemos cerca de 400 estratos a nivel nacional y en 3 grupos como les mencionaba. En el grupo A, que son las escuelas que dan evaluación censal en segundo grado, lo que se hizo fue dividir las escuelas en UGEL y dentro del UGEL separar a las escuelas, a todas las escuelas multigrado, ya sean unidocentes o polidocentes, y por otro lado a las escuelas polidocentes completas. Una vez que se tiene esa estratificación, en cada uno de los estratos se seleccionarán instituciones educativas. En el caso del grupo B, tenemos algo muy similar, pero dado el tamaño de los estratos que nos salían cuando separábamos por UGEL, decidimos simplemente agruparlos a nivel de Dirección Regional de Educación. Pero también, por una parte, vamos a tener a las instituciones multigrado y, por otro lado, a las polidocentes completas. Esto, de alguna manera, hace que las escuelas más pequeñas estén compitiendo juntas y las escuelas más grandes también participan juntas del mecanismo. En el caso del grupo C, y acá va a haber una diferencia que les voy a mostrar después en el 2015, las decidimos agrupar por las direcciones regionales de educación. En cuanto a indicadores, pusimos 4 indicadores para el grupo A y el grupo B que son similares, y para el grupo C teníamos 3 indicadores en 2014. No sé si se ve muy claro, pero el primer indicador lo denominamos superación y que es básicamente la variación del puntaje de un año versus el otro, ¿no? Entonces, en el caso del bono 2014 medía resultados de 2013 versus 2012. Se mide el promedio de las 2 pruebas por cada institución educativa en el grupo A. Después tenemos la efectividad, que era básicamente el puntaje promedio de la escuela, que tenía ya un valor de 20%, una ponderación de 20%, mucho menor. Y después teníamos un indicador de retención que ya iba a toda la primaria. Dado que habíamos decidido que el bono se otorgara a toda la institución educativa, teníamos que tener en la medida de lo posible indicadores que vayan a toda la escuela. La retención era uno de ellos y teníamos 15% para el ponderador de ese instrumento. Por último, teníamos registro de información. Básicamente no está directamente relacionado con los aprendizajes, pero aún así queríamos fomentarlo mediante el mecanismo. Le pusimos 5% de ponderación y básicamente va al registro de matrícula y actas de evaluación de los estudiantes en CIAGIE. El grupo B, los indicadores son básicamente los mismos, pero solamente estamos tomando para este instrumento los resultados de la prueba en idioma castellano. El año pasado no consideramos incluir la prueba de lengua nativa, pero para este año en las modificaciones lo que hicimos fue justamente evaluar la factibilidad de hacer esto y tener las 2 pruebas por recomendaciones que nos dieron para medirlo, ¿no? Lamentablemente la prueba intercultural bilingüe en lengua nativa es bianual. Entonces en el mecanismo no calzaba tal cual lo teníamos, entonces decidimos no tomarlo de nuevo. En el grupo C lo que tenemos es indicador de retención de estudiantes, la eficiencia, que pesa bastante más. El 2014 pesó 60%, este año le hemos bajado un poco ese indicador. Después tenemos mucho más peso en temas de registro. Recuerden que las escuelas del grupo C, por su tamaño, muchas de ellas, la gran mayoría son escuelas multigrado, escuelas unidocentes en su gran mayoría también. Entonces queríamos fomentar un poco el rol del docente, que a la vez hace de director y a la vez se encarga del registro de información. Por último, también teníamos un indicador de registro de grado que se tomó básicamente un poco para dar también variabilidad al indicador. Los indicadores, la información a veces no es tan buena como nos gustaría. Y lo que hicimos fue también incluir este último indicador, que es el registro de grado de docente con 10%. Una vez que tenemos... ¿sí? No tengo más. Bueno, una vez que tenemos el personal beneficiario seleccionado,
Una vez que tenemos las instituciones educativas seleccionadas, lo que hacemos es mirar qué personal recibe el bono. En la práctica, todo el personal debería recibirlo, salvo que no tenga un mínimo de enseñanza de 6 meses en la institución educativa, no tenga un contrato vigente en el año en el que se realiza el pago del bono y tenga una sanción administrativa vigente. En esos 3 casos, el docente o director no recibe el bono. En el siguiente cuadro pueden ver los montos de bonos. Lo que hicimos, teníamos un monto global de 65 millones de soles, que fue lo que se autorizó para 2014 y es el monto también que tenemos autorizado para 2015. Y lo que hicimos fue seleccionar 2 grupos, o sea, el ranking se dividió en 2 grupos, ¿no? El primer 25% superior y el de 25 a 35% se le dio un monto menor, ¿no? Entonces, en los casos del primer grupo, que lo llamamos top 25, hay una diferenciación, como podrán ver, entre los docentes encargados del grado de darle evaluación censal y el director, que son los que reciben mayor monto. Mientras que en ese caso es 3.000 soles y en el caso del top 25-35 tienen 2.000 soles como máximo. Después, los grados que vienen previo a la evaluación censal tienen un monto mayor que los grados posteriores y acá pueden ver el detalle. Algunos resultados. El bono 2014 premió a cerca de 8.400 escuelas y cerca de 38.000 docentes y directores a nivel nacional. Pueden ver acá las escuelas beneficiarias tanto por DRE como por grupo, ¿no? Podrán ver que el grupo C, que es este grupo de escuelas que no tienen evaluación censal, es un grupo bastante grande y justamente por eso era la intención de incluirlo a pesar de no tener resultados. Y el grupo B, claro, es un grupo más pequeño que son las escuelas interculturales. En el otro lado van a tener el número de beneficiarios. Como pueden ver, el grupo A es el más significativo en número de docentes. Básicamente son escuelas polidocentes completas, más urbanas, ¿no? El número promedio de beneficiarios, lo que les mencionaba, según ubicación geográfica, en escuelas rurales tenemos a 2 docentes y en escuelas urbanas tenemos a 12. Cerca del 79% de instituciones educativas seleccionadas para el bono fueron escuelas rurales y solamente el 21% escuelas urbanas. En cuanto a personal, esto se revierte un poco por la cantidad de docentes que tienen las escuelas urbanas. En cuanto a los puntajes de las escuelas seleccionadas versus las escuelas no seleccionadas, acá pueden ver tanto en la prueba de matemática, en la de comprensión lectora, como en la de comprensión lectora en 4º grado para las escuelas interculturales bilingües, que sí existen diferencias significativas entre los resultados de las seleccionadas versus las que no. ¿No? Como podrán ver, cerca del 23% versus el 7%. En matemática tiene un nivel satisfactorio en escuelas seleccionadas, 30 versus 12 en comprensión lectora y 28 versus 9 en intercultural bilingüe, comprensión lectora en castellano. Acá pueden ver también las diferencias entre tanto las escuelas seleccionadas como las no seleccionadas en cada una de las regiones. Hablando un poco de los resultados del bono 2014, en cuanto a reclamos y consultas, tenemos cerca de 500 reclamos procedentes de aproximadamente 3.000 reclamos que fueron presentados tanto por docentes como instituciones educativas. Los motivos de estos reclamos procedentes son básicamente asignación de un monto menor al correspondiente según información de CIAGIE, que es información que llena el director de la institución educativa, y por directores de escuelas integradas cuya plaza se encontraba en EBR, secundaria. Nosotros, esto ha sido un tema de base de datos básicamente, los directores de escuelas integradas tienen la plaza ubicada en el mayor nivel y nosotros estábamos evaluando básicamente primaria. Entonces es una modificación que estamos incluyendo para 2015. Se dieron una serie de pedidos de información también sobre la no selección de las escuelas, para lo cual implementamos una página web que, o sea, partía de la página web del Ministerio, pero era un buscador en que la escuela, ingresando su código modular, podía ver cuál era su resultado en cada uno de los indicadores que habían sido medidos en el bono. El docente también podía entrar su DNI con el código de UbiGeo que sale en su DNI para mayor confidencialidad, para poder ver cuál era el resultado tanto en monto como en top, en qué grupo se encontraba y qué UGEL era la responsable de su pago. Finalmente, hubo pedidos de información sobre la no elegibilidad de los docentes. Esto, de los 3.000
reclamos que les comento que se presentaron, la gran mayoría estaban en este grupo. Yo soy docente de una escuela seleccionada, ¿por qué no fui beneficiario del bono? Y esto es básicamente un tema de registro de información por parte de las unidades de gestión educativa local, en los sistemas de información básicamente en Nexus, ¿no? Entonces, estamos tomando algunas precauciones al respecto. En primer lugar, la sola presión que generan ya los docentes con el buen registro de su información en Nexus es algo bastante relevante, está generando bastante más orden y bastante presión por parte de ellos mismos contra las unidades ejecutoras. Por otro lado, tenemos herramientas distintas, como por ejemplo compromisos de desempeño, que está ya poniendo pautas muy específicas en el registro de información con fechas límites y todo, y está yendo bastante bien. Y por otra parte, tenemos ya una capacitación programada para el mes de abril, con todos los técnicos de Nexus y todos los técnicos de planillas para poder un poco explicarles, dentro de otras cosas que va a hacer la Dirección de Desarrollo Docente, por qué es importante el buen registro de información de los docentes, ¿no? Muchas malas prácticas en realidad se deben a desconocimientos o a costumbre de hacerlo de una manera diferente a la que está establecida por el Ministerio. Para terminar, las modificaciones que vamos a hacer en Bono Escuela 2015 son básicamente de dos tipos, operativas y metodológicas. Las primeras está relacionado con esto que les menciono, la responsabilidad ya establecida mediante el Decreto Supremo de las unidades de gestión educativa local en el registro de información y el pago efectivo del bono escuela, ¿no? En este momento, de todos los reclamos que hemos recibido en 2014, muchos de ellos también estaban relacionados al pago. Yo salí seleccionado, en la página web del Ministerio me dicen cuánto es el monto que me corresponde, pero el UGEL no me quiere pagar, ¿no? Entonces, ahí nosotros los ayudamos con oficios, le instruimos a la unidad que le pague. Lamentablemente, creemos que se tiene que hacer así un poco más fuerte desde el mismo Decreto Supremo, poniendo la responsabilidad de los UGEL en el pago de información. Otra cosa es que, dado el decreto de urgencia, que fue el 28 de julio de 2014, el bono se pagó cerca de fin de año, ¿no? Y eso también generó bastantes problemas de pago en la UGEL. Y eso fue más o menos en noviembre que se hizo el pago del bono 2014. Este año lo vamos a adelantar al mes de junio. Por último, tenemos las modificaciones metodológicas, en las cuales, los que les mencionaba, se incluye ya a los directores de escuelas integradas. Lo que estamos haciendo es una revisión previa de escuelas primarias que coinciden en código local, una metodología un poco para poder identificar a estos directores que, por más de que sus plazas estén en secundaria, cumplen funciones de directores de primaria. Otra cosa es la incorporación inmediata para escuelas que demuestren un buen desempeño en 2 años consecutivos. Esta duda surge de algunas regiones que tenían la percepción de que el bono, dado que el mayor indicador estaba relacionado con la variación de un año a otro, eran escuelas que ya tenían alto rendimiento y su percepción era de que, dado que la variación no iba a ser mucha, no iban a poder obtener el bono. Cuando nosotros empezamos a revisar esa información, eso no era tan cierto. Nosotros, de las cerca de 200 escuelas que tenían más de 80% de sus niños en nivel 2 en ambas pruebas, solamente 20 de ellas no fueron seleccionadas para bono, con lo cual, de hecho, el puntaje promedio de la escuela lo subía en el ranking y hacían que fueran beneficiarias del bono. Aún así, consideramos que una escuela con logros significativos, como más de 80% en 2 años en ambas pruebas, no debía quedarse fuera del mecanismo, por lo cual hemos incorporado esta incorporación inmediata de estas escuelas en el beneficio del bono, ¿no? Por último, 2 modificaciones para el grupo C. El primero es el reemplazo del indicador de registro de grado, que vimos que en realidad no era un registro muy útil, considerando que son escuelas multigrado, básicamente. Entonces, ponerle un indicador en el que un docente se identifique como docente de todos los grados no tenía mucho sentido. Con lo cual, buscamos otros, ¿no? Nosotros constantemente, y para este mecanismo, estamos tratando de buscar nuevos indicadores que apliquen a todas las escuelas. Dentro de ello encontramos el registro en Huasichay de los recursos transferidos para el programa de mantenimiento inmobiliario de locales escolares, para lo cual lo estamos incluyendo en el grupo C también. Por último, dado que el grupo C, como podrán ver en los resultados, es un grupo tan amplio, decidimos que lo más lógico era dividirlo a nivel de UGEL y ya no solamente Dirección Regional de Educación. Un minuto adicional para algunas consideraciones finales. Hemos
de la experiencia que se ha tomado de la herramienta y de las mismas consideraciones que tomaron para la creación, vemos que las ventajas son básicamente que se alinean a los actores a acelerar el resultado prioritario, ¿no? No incrementa el salario base, no requiere de mucha normativa, es fácil de implementar, ajustar o descontinuar, promueve la cooperación o el monitoreo entre docentes. Sin embargo, también somos conscientes de riesgos potenciales que puede tener esta herramienta. El primero es un pago vincular un pago a la evaluación censal, por más de que no sea el único elemento que se toma en consideración, puede hacer que haya tanto free riding, por ejemplo, en otros grados que no son los que están relacionados con la evaluación censal, y también pueden haber otros efectos perversos como entrenamiento para la prueba, etcétera, ¿no? Otro punto es el premio a toda la escuela, con lo que les mencionaba, ¿no? Versus el premio individual al docente que está relacionado con el grado. Y también un riesgo potencial es que se concentre en pocos objetivos, ¿no? Lamentablemente, como les mencionaba, los indicadores que hemos tomado son los que están disponibles a nivel nacional para la gran mayoría de escuelas. Teníamos que hacer eso es una política pública que va a todas las escuelas de BR primaria a nivel nacional y necesitábamos indicadores que pudiéramos conseguir en todas ellas. Finalmente, el tema de las conductas perversas, que estamos tratando siempre de tener controlados y minimizados en la medida de nuestras posibilidades. Por ejemplo, con candados como el tema de cobertura. Hay mucha crítica a esos mecanismos por el hecho de que puede haber suplantación de alumnos, puede haber toda serie de malas prácticas que por sí se pueden dar por la misma evaluación, ¿no? Pero lo que sí tratamos de incluir este indicador de cobertura que permite asegurar que una escuela que consistentemente haga una mala práctica de retirar alumnos el día de la prueba, etcétera, pueda no ser considerada para el beneficio por una baja cobertura en la evaluación censal. Nos han pedido a los dos comentaristas que nuestro papel sea reaccionar a las exposiciones con un espíritu crítico constructivo. Eso nos han pedido, vamos a reaccionar. Pero también invitando a la reflexión y a la formulación de políticas. O sea que voy a tener que plantear pues algunas políticas, algunas propuestas. Nos piden además, lo que me parece importantísimo, preguntarnos si los usos que se hacen aportan a la calidad y equidad de la educación peruana. En ese marco arranco. Mi primera reflexión es: ¿cuál es el concepto de calidad subyacente en las diversas pruebas? Porque tú mides aquello que entiendes como que es de calidad. Y aquí entramos en un problema. El concepto de calidad no es común a las diversas pruebas de las cuales nos han hablado ayer en la exposición del Ministerio de Educación. Y es normal, porque son puntos de partida diferentes. Y en las pruebas internacionales, el Perú no tiene ningún pito que tocar para elaborar el criterio de calidad. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Y yo quisiera señalar que un documento que debería normar siempre la acción del sector es la Ley General de Educación. Lamentablemente, muchas veces se ignora la Ley de Educación hasta para dar normas y leyes, como el ROF y otras. Y entonces se obvia una ley que debería ser lo que da base. Bueno, la Ley de Educación por primera vez en la historia de las leyes define lo que es calidad de educación. Las otras leyes no definían. Y la define, miren, nivel óptimo de formación, no de instrucción, que deben alcanzar las personas, no instrumentadas solamente como rendidores de una prueba, para enfrentar qué retos del desarrollo humano, ejercer ciudadanía, continuar aprendiendo durante toda la vida. O sea, ese criterio de calidad es el que debería impulsar, normar todo tipo de evaluación que se haga, censal, muestral, del profesor, de la profesora. Si esto es así, pienso que el Ministerio debería tenerla en cuenta al momento de elaborar las pruebas, en primer lugar. Y es la pregunta que uno debe hacerse. Comparo la prueba y miro el criterio de calidad que me da la Ley General de Educación. ¿Sintonizan? Es una pregunta, ¿no? No una respuesta, pero que vale la pena que se hagan la pregunta. En segundo lugar, deben tener en cuenta ese criterio de calidad al difundir los resultados y al informar a la prensa. ¿Por qué? Porque la manera como las autoridades y los medios presentan cualquier tema, en este caso las pruebas,
influyen mucho en lo que se llama el sentido común educativo de la ciudadanía. La ciudadanía tiene un sentido común educativo y ese sentido común, el que presiona las necesidades mediáticas. Un ejemplo, cuando yo era jefe del gabinete del ministro Sota, recibí siempre un montón de expedientes a lugares donde iba para hacer el plan Huascarán. Nunca recibí un pedido de psicólogo, que era mucho más urgente que 10 planes huascaranes en una situación como la actual. Pero que hay ahí un sentido común educativo. Entonces, cuando informamos sobre las pruebas y hacemos hincapié sobre las pruebas, estamos formando un sentido común educativo que se va a traducir en demandas sobre los políticos para las políticas educativas. Y eso hay que tener cuidado entonces siempre ligar el nivel de calidad a cómo se hace la prueba y a cómo se informan los resultados de la prueba. Bueno, ayer Santiago Cueto hablaba justamente de estas leyendas urbanas que se van construyendo en torno a los informes de las pruebas o a los informes de los medios de comunicación, que a veces son ófricos realmente por la manera como informan, pero eso es lo que presiona al político para tomar decisiones. Bueno, la exposición de Verónica, le digo con toda amistad, me hubiera gustado más, porque si es la Secretaría de Planificación Estratégica y para lo único que están usando los resultados de las pruebas es para lo del bono escuela, seguramente la usan para algo más, pero me hubiera gustado escucharla para poder comentar eso. Pero comentaré entonces específicamente sobre el bono escuela. Ayer Pedro Rabel habló con detalle sobre las pruebas con consecuencias, dio argumentos a favor y en contra. Mi opinión personal es que no se debe usar ni esa prueba ni ninguna prueba para otorgar bonificaciones económicas a los docentes. Y en esto coincidimos con el Consejo Nacional de Educación, con el Foro Educativo y varias personalidades. Voy a citar solamente al Consejo Nacional de Educación, dice así: el CNE considera que en el contexto peruano una evaluación de altas consecuencias y la recompensa económica de altas consecuencias sería contraproducente, etcétera, etcétera. Entonces, yo no creo. La bonificación económica puede distorsionar una medición real, ya no hablo solo, una medición, porque va a incentivar lo que ya existía antes de la bonificación, ya existía el entrenamiento. Me van a decir lo que digan, yo soy profesor de aula y converso con profesores. Se entrenan y se adiestran. Y no solamente colegios estatales, particulares. Soy propietario de un colegio. Los papás reciben el informe. Y entonces, ¿cómo vas a mantener a tu hijo en un lugar donde el chico no tenía ese nivel? Lo quitas. Entonces, ¿qué hace el director que quiere mantener el negocio? Adiestra para la prueba. Aunque digan que no, se adiestra. Bueno, la bonificación económica va a incentivar esa cosa perversa, va a aumentar los alumnos enfermos en el momento, claro, los brutitos, entre comillas, se van a enfermar ese día. Pues se va a pasar y está pasando. Bueno, ayer se habló de evaluación docente. Yo quiero recordar que existe el marco del buen desempeño docente. Este documento fue fruto de un trabajo de 2 años de diversas instituciones y fue liderado por el Consejo Nacional de Educación. El consenso fue publicado con resolución ministerial 0547-2012. Y yo pregunto entonces, ¿se toma en cuenta este documento en el diseño de las pruebas? ¿Se toma en cuenta para bonificar a un profesor el marco del buen desempeño docente que debería ser política, que ha sido aprobado por el Ministerio de Educación? Es más, me toco aquí lo de director, porque también soy director y hay que sacar pecho por la carrera. ¿El marco del buen directivo se está aplicando para evaluar a los directores o solamente una prueba de lápiz y papel? Entonces, hay una inconsecuencia que debemos romper. Bueno, una cuarta reflexión que va con el artículo 17 del... una cosita sobre lo del bono y la... Dicen que como uno de los aportes le van a dar a la UGEL el trabajo de clasificar. No le den a la UGEL más trabajo. Tiene demasiado trabajo, muy poca gente y muy pocos medios. Eliminen eso, que los colegios necesitan a la UGEL para otras cosas, para cosas pedagógicas y no tan administrativas. Bueno, una cuarta reflexión tiene que ver con el artículo 17 de la Ley General de Educación. Dice así:
para compensar las desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos, sociales o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación, el Estado toma medidas que favorecen a segmentos sociales que están en situación de abandono o riesgo. Algo de eso lo tocó Pepe con relación a la primera aplicación de las pruebas CIMSE en el caso Chile, la de las 900 escuelas que había que reforzar. Hacia eso debería ponerse los resultados. O sea, los resultados de las pruebas indican brechas. Mi recomendación es utilizar estos resultados para reforzar a las escuelas con menos resultados. Como señala el artículo 18 de la misma ley, hay que hacer medidas de discriminación positiva. Bueno, ahora, yo considero que las pruebas son instrumentos, no son ni buenas ni malas, como la dinamita. Puede ayudar a hacer un cauce de carretera o puede tumbar un edificio. Las pruebas son instrumentos y como todos los instrumentos sirven de acuerdo a la situación. Yo ahora en esta situación, mi opinión, creo que las pruebas estandarizadas censales no deberían seguirse aplicando en el Perú. ¿Tienen efectos positivos? Creo que sí, pero creo que son mayores sus desventajas. En primer lugar, porque es bien difícil evaluar cosas que van más allá del rendimiento y se establece siempre un estándar que es una construcción arbitraria. Necesariamente arbitraria, porque toda medida arbitrariamente te pone un corte, pero es arbitraria. Intenta homogeneizar una población de estudiantes con diversos ritmos de aprendizaje. Los que somos maestros sabemos que cada niño tiene su propio ritmo y hay niños que cuando llega y esto aquí creo que está Liliana, y una recomendación que es bien importante en términos del personal del INEI que va a tomar la aplicación de la prueba. Aunque no lo creas, influye cómo va el tipo del INEI a tomar la prueba en el resultado. Porque hay gente que genera estrés con su sola presencia y hace que los niños respondan menos. Son niños de segundo grado que no están adecuados. Y esto sobre todo en educación bilingüe intercultural, ya me imagino, alguien que viene de lejos. O sea, el nivel, hay que cada vez que capacitar mejor a la gente que va a tomar esas pruebas porque realmente a veces influyen positiva y a veces negativamente. Bueno, otra cosa a mí. Nosotros hablamos de las inteligencias múltiples, Gardner, todos nos enjuagamos la boca con ese término. ¿Cuánto de las inteligencias múltiples está reflejado en un tipo de estas pruebas? Y es que es bien difícil, no es que esté echándole la culpa a la prueba, es que si te obligan a hacer una prueba censal, tienes que hacer una prueba de ese tipo, no te queda otra. Por eso mi sugerencia es que para medir a nivel nacional o regional los avances en áreas específicas se usen pruebas muestrales, que caigan de manera inopinada además para evitar el entrenamiento. O sea, caes, haces tu prueba muestral y con eso tú ves más o menos, ves lo que está medido. Y las pruebas censales no digo que esté mal, pero ¿qué haría yo? El diseño de esas pruebas, una vez que han sido aplicadas las muestrales, lo mandaría a todos los colegios del Perú, con sus protocolos de respuesta y con sus baremos de comparación, de tal manera que los profesores, sin tener una presión estresante de bono o de que se nos vayan los alumnos del colegio particular, podemos aplicar esa misma prueba a nuestros estudiantes y ver cómo estamos. Nos ayudaría esa prueba y sería mucho más barato y eso facilitaría a la UMC, una excelente unidad a la cual yo, más allá de la crítica que hago por este diseño, reconozco su calidad profesional y su entusiasmo y su entrega, permitiría hacer más evaluaciones más profundas, por ejemplo, una evaluación de psicomotriz, o el cuerpo no tiene cuenta en el desarrollo intelectual, pero ¿cómo haces con una prueba de lápiz y papel y una evaluación psicomotriz? Pero muestralmente sí la puedes hacer, y si haces una prueba muestral que después difundes a todos los colegios, los profesores podrán tener idea de cómo hacer evaluaciones adecuadas en sus lugares. Bien, yo solamente decirles rapidísimamente en los 4 minutos que me quedan, Pepe tocó el tema de Chile, quiero decirles que en Chile hay una campaña que se llama Alto al CIMSE, ¿no? Por universidades, etcétera. Y este año el Ministerio de Educación eliminó 2 pruebas del CIMSE, una de ellas la lectura del segundo grado. Hemos subido, ellos la quitan. O sea, no digo que esté bien o esté mal, digo que nos puede servir como elemento para reflexionar y no dar por
por sentadas cosas que a veces podrían cuestionarse. En el caso del EIB, dos comentarios rapidísimos así al vuelo. ¿Dónde estaba lo de Elena? Aquí. Primero, una cuestión tangencial, pero que indica un paradigma. En ese video que nos han puesto, ¿se dieron cuenta de cómo acabó? Rumbo a la nota más alta. O sea, nuestro criterio es que estudien no para la nota, y el video del Ministerio de Educación pone rumbo a la nota más alta. Y les cuento esto porque el año pasado estuve en la presentación de un video también hecho como buena intención por secundaria, y todas las entrevistas que hacían a 3 sistemas interesantes, como educación a distancia y otros, los 3 entrevistados, o 4, o los 5, en los 3 niveles decían, esto nos sirve porque nos permite ingresar a la universidad, que es justamente lo contrario de lo que intentan esos. O sea, pero a veces como tenemos los paradigmas metidos, y los que lo hacen son pues gente de difusión, de radial, que no sabe muy bien el criterio educativo, acaban metiéndonos un torpedo contrario a lo que nosotros tenemos. Yo, ya que no lo han publicado, bórrenle eso de rumbo a la nota más alta, sean más creativos. Bueno, coincido con el derecho de conocer de la EIB todos los avances, pero no necesariamente para conocerlos hay que hacer una prueba censal. Pepe, aquí acabo. Ya, gracias, que me miraste así también. No, yo creo que hay que ser exactos en la hora, porque si no se ofende a los que están sentados. Bien, una pregunta fundamental en que debería usarse la evaluación de EIB. Esta es la pregunta que yo haría, porque a veces son más importantes las preguntas que las respuestas. Uno no tiene todas las respuestas. Los resultados deben hacerse para insistir en lo que ya se está haciendo, con la esperanza de que suba un poquito más y se disminuye en algo la brecha, o debería servirnos para cambiar nuestra manera de trabajar pedagógicamente y nuestra manera de evaluar. Porque yo puedo agarrar un esquema de evaluación y meter con forceps al alumno ahí, tratar de, ya, un poquito más, ya no estamos en 7, estamos en 10, mañana estamos en 12. Pero hay otra pregunta, es, ¿por qué estos resultados no nos sirven para pensar si lo que estamos haciendo está bien hecho y si lo que estamos evaluando está bien evaluado? ¿No? Es una cosa. Y un detalle que hablaba, ¿dónde está? Convertir polidocentes en unidocentes, unidocentes en polidocentes. Es una buena medida, pero sí es que se hace control social. Porque yo conozco varias escuelas que son polidocentes, pero que en la práctica se han convertido en unidocentes porque los profesores se turnan para ir a la escuela. Y no estoy hablando. O sea, uno va 2 semanas y otro va 2 semanas. Entonces una escuela polidocente se convierte en unidocente. Y estoy hablando de escuelas reales que, por supuesto, como dicen los periodistas, no diré mis fuentes, ni las escuelas que vi. La fuente soy yo, pero las escuelas no las voy a decir. Y por otro lado, tengan en cuenta lo siguiente. Hay escuelas bilingües que no quieren ser bilingües, y eso es algo que no he visto en la exposición. Hay papás, sobre todo de comunidades serranas, que no quieren que sus hijos sean educados en EIB porque piensan que va a servir para perpetuar su situación de atraso, de dominio. Entonces, habría que ver otros mecanismos, como motivar a la gente para entender que la EIB es importantísima en el desarrollo de sus hijos. Pero hay papás y mamás que no le entienden, y a veces las rondas hasta le meten látigo a los profesores, y no estoy hablando simuladamente. Si hacen EIB, les cae, y ellos tienen que hacer, aunque formalmente son EIB, tienen que hacer lenguaje castellano. Creo que este es un muy buen día para recordar a Tito Flores Galindo y atender el gran mensaje, uno de los grandes mensajes que nos dijo, y es que discrepar también es una forma de acercarnos. Yo creo que estamos en una mesa que a mi gusto es particular porque es casi el sueño que tenemos los investigadores, y es que el Estado haga caso a lo que producimos. Es casi ese sueño postergado durante mucho tiempo en el que, más allá de los esfuerzos y la calidad de esos estudios, la incorporación de la información y del conocimiento sea tomado en cuenta a la hora de tomar decisiones de políticas públicas. Y eso, que es un mal no peruano, sino más bien universal en muchos casos,
creo yo, la gran tarea y desde mi punto de vista el gran eje de discusión que este seminario tiene y que esta mesa en particular tiene. Yo leía la invitación a la mesa y la constitución de la mesa y desde anoche me da vueltas una pregunta que es con la que quiero empezar mis comentarios. Y es, ¿quién decide el uso o quién define el uso de los resultados de las evaluaciones en un país que, como en el Perú, hay una enorme debilidad institucional? Y esa pregunta felizmente no la tiene respuesta, pero a escuchar a Elena y a Verónica me permite por lo menos organizar algunas posibles respuestas con algunos ejemplos que voy a poner más adelante. Y entonces cuando me pregunto quién define o quién decide qué uso se le da a esas evaluaciones en un contexto tan particular, lo digo porque a veces se piensa que la evaluación y su alto contenido técnico y su rigurosidad académica y la alta sofisticación que cada vez más tienen los esquemas de evaluación funciona también como funciona la realidad. Y ahí viene mi primera gran duda. ¿Es tan armónica la institucionalidad del país como para darle el mejor uso que la rigurosidad técnica de estas evaluaciones tiene? ¿Es posible que suceda en un país como el nuestro, en el que no siempre esa institucionalidad está, por supuesto, fortalecida, pero menos aún al servicio de los objetivos mayores? Esto supondría reconocer los asuntos y la gran dimensión política que tiene la evaluación, porque justamente es ahí donde alguien define qué uso darle, es que se está tomando una decisión política respecto a ese resultado riguroso y bien trabajado, como lo suelen tener en general, creo yo, las evaluaciones cada vez más en América Latina y sin duda en el Perú, y como lo he dicho muchas veces, con la calidad, alta calidad que tiene nuestra unidad de medición de calidad. El segundo tema tiene que ver con quién define cuándo ese resultados de evaluación no solo son insumos para tomar decisiones de política, para evaluar el funcionamiento del sistema, para determinar las fallas del sistema, sino también se decide en algún momento que los resultados de las evaluaciones se juegan también en el plano que tiene que ver con la modificación de las grandes conductas y los grandes comportamientos. Y entonces aparece la idea de zanahoria y garrote, que casi todos conocemos, y se empieza a modificar o ampliar los usos que se le puede dar desde el Estado a los resultados de las evaluaciones. Y el tercer elemento tiene que ver con que creo que cuando uno, como en este caso, escucha el uso que el Estado propone para los resultados de evaluaciones en asuntos tan puntuales como el desempeño de un profesor, como el rendimiento en segundas lenguas para niños y niñas de zonas específicas, es donde yo creo que deberíamos continuar discutiendo porque se muestran las grandes potencialidades de una evaluación, pero también sus grandes limitaciones. Cuando lo vemos a nivel general, y cuando todos nos alegramos, como me alegré yo y cada uno de nosotros con los últimos resultados, y vemos que nuestro sistema en general empieza a moverse y a cambiar, inmediatamente empezamos a mirar qué pasa más adentro, qué pasa en niveles más específicos. Y allí es donde, insisto, es posible encontrar todo lo bueno que las evaluaciones tienen, pero también las limitaciones que se tienen a partir de esta pregunta inicial de quién define el uso que se le da a los resultados de las evaluaciones en un país con un bajo nivel de institucionalidad como el nuestro. Voy a poner muy rápidamente 6 ejemplos muy claros que espero que ayuden a ustedes, como me están ayudando a mí, para tratar de responder mi pregunta. En tanto, por supuesto, consideren válida esa pregunta. Los 3 primeros tienen que ver con algunos comentarios respecto de lo que presentó Elena y los otros 3 respecto de lo que presentó Verónica.
En el caso de EIB, quienes hemos seguido el tema de la EIB, sabemos que hay un asunto de timing, ¿no es cierto? Voy a usar la palabra en inglés para referirme a las lenguas originarias. Porque durante años la educación intercultural bilingüe en el Perú, y esto no es una sorpresa para todos, estuvo bastante postergada en las prioridades de política y de las reformas que se implementaron en el país. En los últimos años, Elena ha liderado una enorme campaña para tratar de poner en marcha un modelo de EIB con una apuesta no solo epistemológica de la EIB, sino también absolutamente pedagógica, con el cual podemos estar más o menos de acuerdo, pero en lo que sí estamos todos de acuerdo es que tenemos un modelo que se está probando y que se está implementando. Y la primera pregunta que me hacía era cómo estos resultados de investigación podrían cuestionar o no ese modelo de EIB que tiene atrás. No cómo enseña el profesor en el aula, no cómo utiliza el material, no cuánto lo utiliza, sino con esta apuesta que está detrás de ese modelo de EIB que se está implementando, de ese enfoque lingüístico para enseñar primeras lenguas, de esa manera como entiendo las segundas lenguas, de esas limitaciones que tengo de no atender la secundaria, de ese esfuerzo que está haciendo el Ministerio por atender el nivel inicial, es decir, cuánto de este modelo construido podría haber sido construido con o sin estas evaluaciones de lenguas originarias en cuatro lenguas, en 5 lenguas, en cuarto grado de primaria y en castellano como segunda lengua. ¿Cuánto de esto les va a servir para mirar ese modelo? O si no les sirve para ello y solo para asuntos específicos. Y ahí viene otra vez un intento de responder a niveles específicos estas 3 asuntos que les mencionaba hace un momento, del garrote y la zanahoria, de las potencialidades y límites y también del sentido político versus el sentido técnico. Un segundo tiene que ver con el poder que tienen las evaluaciones, que probablemente ellas no quisieron hacerlo, pero que finalmente lo lograron o lograron instalar entre las personas. Y me refiero al poder de las evaluaciones en las definiciones de las líneas de acción de los estados y en la construcción de los imaginarios sociales. Elena se preguntaba con justa razón qué pasa cuando seguimos solamente pensando en el tema de comprensión lectora, sabiendo que hay muchas más cosas que evaluar bajo un modelo de EIB. Y mi primera respuesta era cómo esto está impactando en la propia gente que hace EIB, porque sin querer o no estamos diciendo este es el camino por el que la EIB va a ver. Y una de las cosas que hemos aprendido durante más de 40 años de educación intercultural bilingüe es que si no sacamos la EIB del campo lingüístico, es poco probable que la EIB pueda surgir como quisiéramos. El tercer y último ejemplo de la EIB tiene que ver con cuánto de los resultados son atribuibles a la condición de EIB de las escuelas que se han evaluado. Rápidamente pasaba por 2 de ellos que ha mencionado Elena y decía que todavía hay un problema en la EIB multigrado, todavía hay algunos asuntos que hay que ajustar en el tema de acompañamiento, allí donde está mejor, el acompañamiento está dando mejores resultados, es posible mejorar la didáctica o no. Y mi pregunta era, ¿cuánto de esto es atribuible a su condición de EIB y cuánto no es un problema de las escuelas multigrado del país, independientemente del modelo EIB que tengan? ¿Cuánto esto es un problema del diseño del acompañamiento al margen del tema de EIB? Entonces, con esos 3 ejemplos, creo que para el caso de EIB estoy tratando de ilustrar la presentación y estas 3 ideas que mencioné al principio. Termino muy rápido con estos otros 3 ejemplos presentados por Verónica respecto del tema de los bonos. Voy a hacer unos asuntos generales para no entrar en pánico respecto a mi propia opinión personal respecto a los bonos. El primero es cómo define, quién define y en qué momento se define que cierto tipo de información es el que se necesita para tomar cierto tipo de decisiones. ¿Dónde sale eso? ¿De quién sale eso? Sale de probablemente las pruebas de diseños como el que tenemos, altamente sofisticados para poder
sí, para poder elaborar aquello que algunos investigadores llamamos, resulta que es más importante mostrar cómo lo hago que mostrar por qué lo hago. Y la pregunta es si solo cierto tipo de información va a ofrecer toda la información que necesitamos para tomar estas mejores decisiones. Y entonces uso las definiciones para validar modelos, o más bien pongo los modelos al servicio de aquello que quiero lograr. Un segundo elemento es también sobre garrote y zanahoria, sobre sentido político y sentido técnico, sobre potencialidades y limitaciones de las evaluaciones en cuestiones específicas, tiene que ver con qué utilizo o qué no para validar estas estrategias. Efectivamente, como muy bien lo mencionó Verónica, hay evidencia mixta de aquello, de los resultados que se entregan a partir de bonos para el desempeño de los docentes asociado a la mejora de aprendizajes en áreas específicas. Y efectivamente esto te permite tomar la decisión de decir, bueno, la evidencia es mixta, hay algunas dicen que sirve, hay algunas dicen que no sirve, opto por aquellas que sirven y es una decisión totalmente válida. La pregunta es, ¿cuáles son esas fuentes? Y cuáles son las orientaciones para tomar esa decisión. Si uno mira la bibliografía, aquellas que están más orientadas a creer que la evidencia es más positiva son aquellos estudios e investigaciones que se producen desde aquellos interesados en implementar estos modelos. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los estudios altamente sofisticados encargados por los estados a la cooperación multilateral, particularmente al Banco Mundial, que tiene una larga idea de trabajo en este tema. Sin embargo, cuando uno mira las investigaciones también de calidad y rigurosas que pertenecen al campo académico y que no pretenden evaluar necesariamente la efectividad o no de un programa, es donde empieza a encontrar que aparecen asuntos riesgosos y que, en todo caso, te dicen, mira, no hay nada que pueda realmente decirnos que esto va a dar los resultados que estamos esperando. Nuevamente, la pregunta es, ¿cómo tomo la decisión y quién la toma? ¿Asumo el riesgo de que esto pueda ocasionar estos efectos perversos? ¿O me curo en salud y digo, no asumo ningún riesgo y busco otras alternativas para poder acelerar los procesos de aprendizaje en las escuelas? Y eso es una decisión que no pasa por una decisión técnica. Esa es una decisión que no pasa por la manera como hago los matching o la manera como voy atribuyendo variables o control de variables al asunto. Pasa por tomar la decisión de que efectivamente puede haber un riesgo que desde mi punto de vista es un riesgo que es alto y que debería pensarse a la hora de tomar. Y el tercer y último ejemplo tiene que ver con por qué quién define el uso y por qué defino el uso de los bonos en un esquema de incentivos tan particular cuando también hay una enorme cantidad de bibliografía respecto a esquemas de incentivos, sobre todo esquemas de incentivos para docentes. Yo acabo de revisar 18 carreras públicas en América Latina, un trabajo un poco aburrido porque las leyes suelen ser un poco pesadas y difíciles de leer. Y lo que es importante de captar ahí es que los esquemas de incentivos son esquemas que cada vez se complejizan más para obtener los resultados que se quieren. Y la idea de asociar una forma de esquema tiene efectos en el corto plazo, pero no necesariamente en el fortalecimiento de la carrera, en el fortalecimiento de la profesión, en el fortalecimiento de la identidad de la profesión, que es el fin último de cualquier esquema de bonos o incentivos económicos o no económicos, intraescolares o extraescolares. Yo termino compartiendo nuevamente la pregunta que no he podido responder felizmente para poder seguir pensando y reflexionando sobre, en un país como el nuestro, quién decide y quién define el uso que le damos a los resultados de las evaluaciones estandarizadas. Muchas gracias. Quiero solamente precisar educación intercultural bilingüe. Creo que en algún momento Elena dijo, ¿cómo saber quién lo necesita? Y no sé si ellos lo deciden, si los mismos usuarios lo deciden,
Pero luego uno de los comentaristas dio un punto de vista, una información que la conocemos, que la conocen los especialistas, que hay mucha resistencia al modelo intercultural bilingüe por los propios usuarios, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿cómo puede funcionar el modelo de educación intercultural bilingüe como un modelo agregado nada más, ¿no? Donde se identifica a los usuarios y se les aplica el modelo? Yo no sé, me pregunto si en la Ley General de Educación, hay alguna definición teórica, general, que diga que la educación en el Perú debe orientarse hacia lo intercultural bilingüe, porque, bueno, el tema es bastante complejo, ¿no es cierto? Pero me permito recordar a Alberto Flores Galindo, que hizo, recuerdo Ricardo, que ahora se cumple 25 años de su muerte. Él escribió un libro que se llamó y que tuvo mucho éxito, Buscando un Inca, que muchos no entendieron, muchos creyeron que estaba buscando un Inca, pero lo que él proponía era buscar un orden diferente para el país, un ordenamiento que nos acerque mejor a lo que las realidades son en el país, ¿no? Y creo que la educación intercultural bilingüe va en ese sentido, ¿no? El sentido de construir una nación diferente que considere las culturas, con los pueblos, con lenguas originarias, incorporados en el contexto general con su propia cultura y con su propia lengua. Pero para que se incorporen, tiene que ser todo el sistema intercultural bilingüe, porque si no van a ser ellos los únicos agraciados de entender al país como país multicultural, y los otros, los que están en la costa, pues siguen pensando como pensaban los demás. Entonces, ¿por qué la gente se resiste a la educación intercultural bilingüe? ¿Y por qué, como dijo Elena, los de lengua quechua y aymara tienen un menor rendimiento, indicaste, que los de lenguas nativas amazónicas? Por razones históricas. En los contextos quechuas y aymara fueron los que sufrieron la colonización y donde hay un mayor prejuicio contra lenguas originarias y contra culturas propias. Y lo que la educación intercultural bilingüe busca es crear un nuevo contexto que va más allá de, digamos, más allá de la antropología, y que tiene que ver con la sociología, y que tiene que ver con la construcción de la nación. Temas educativos que en el Perú son prioridad de la psicología y la antropología, en otros contextos son de la sociología y de la ciencia política. Entonces, yo les digo a todos, ¿no?, que el tema de la educación intercultural bilingüe, a pesar de que Ricardo dijo que tiene 40 años, sí, probablemente más, ¿no es cierto?, de existencia, es un tema nuevo que tiene que ver no solo con la educación, sino tiene que ver con el modelo de nación en el Perú, que es un modelo nuevo. Entonces la tarea es complicada. Solamente atendiendo a la invitación de Santiago, quería comentar algunos otros usos que también se han hecho desde el Ministerio de la información, de las evaluaciones estandarizadas. Han servido para focalizar, por ejemplo, los programas de soporte pedagógico, de acompañamiento para mejorar además a qué escuelas se va a brindar estos programas. Entiendo que también en los programas de capacitación han sido utilizados, ¿no? Quería comentar que, digamos, no solamente ha sido utilizado para los lineamientos del bono escolar y para este programa, sino también hay otro conjunto de programas en los cuales se han venido utilizando y que probablemente se van a utilizar más a partir de este año, ¿no? Y luego quería comentar, comentario a la interesante pregunta que ha señalado Ricardo de finalmente quién define el uso de las evaluaciones en un contexto de debilidad institucional, que en general, y esta es una pregunta más de parte que que estoy más situada desde la gestión, en general, la podemos más ampliar a cómo se toman finalmente las decisiones de política en general, no solamente educativa, ¿no? En contextos además efectivamente de debilidad institucional como caracteriza nuestro país.
Y no tengo una respuesta a eso, pero siempre he sentido que más bien desde el lado de la academia también hay una visión bien idealista de cómo se toman esas decisiones y más bien no está muy claro el componente político en buenos términos, del gestor que tiene que tomar decisiones, ¿no? Porque a veces, siempre que he asistido a clases sobre estos temas, siempre he sentido como que la cosa es, nos reunimos, vemos el problema, hacemos el árbol de problemas, tomamos decisiones entre todos y siempre he sentido como que la variable política, la variable de demandas, de presión en términos de tiempo, nunca están como muy presentes en esa discusión. Y era solamente una invitación creo que hay que pensar más, hay que ver más real el tema, desde las demandas y desde la variable política que claramente está y que, digamos, define además a quienes tienen que tomar decisiones, por algo están en la gestión, ¿no? Entonces, solamente era como para repensar un poco más este tema. Y del Wexler. Acá se ha hecho algunas preguntas, sobre todo Ricardo, y permanentemente qué uso le damos a las evaluaciones. Yo me voy a permitir ser una voz emergente, que es lo que yo he experimentado y he sentido, y seguramente mucho de lo presente. ¿Qué uso se ha dado para las evaluaciones, a los resultados de las evaluaciones en los últimos 15 años? En la evaluación del 97 se le dio un uso para descalificar las políticas educativas y pedagógicas del 90. Tal era el temor que le escondieron. Pero luego no hubo participación del Perú en las evaluaciones internacionales de PISA. Es decir, nos excluimos para no poner en evidencia nuestras debilidades a nivel internacional y ser descalificados, sobre todo por temor a aquellos que no comparten las posturas de los gobiernos en educación en un determinado periodo de tiempo. Pero quisiera entrar un poco más acá del 2005-2006. El 2007, cuando comienza la evaluación censal, cuando los resultados eran bajos, no se entraba en el detalle de los resultados, de las muestras, si estaba bien censal, muestral, si había factores que perturbaban, que no perturbaban. Los resultados servían para descalificar a los que desarrollaban las políticas educativas en ese momento. Cuando comienzan a mejorar 2006, 2007, 2008, para decir, ha mejorado, pero es muy poquito y falta mucho. Ha mejorado, pero es tan poco que realmente no deberíamos sentir ninguna satisfacción. Paralelamente, el 2006, cuando salen los resultados del CERS, el Perú ocupa un lugar en el promedio de América Latina en matemática de sexto grado. ¿Cuánto de eso se difundió? ¿Para qué se usó el resultado? Para ignorar un avance a nivel latinoamericano. Y vayamos a la evaluación del 4 de diciembre del 2014, en la primera entrega de la evaluación del 2013, cuando el Perú, en la mayoría de áreas, se ubica por encima del promedio de América Latina, ¿para qué se usa esa evaluación? Para ignorar los resultados de los últimos 7 años, entre el 2006 y el 2013. Salvo algunos, porque ni el Estado ni el Ministerio le dio la prevalencia y le dio el destaque que correspondía para que la gente supiera que a nivel internacional, en América Latina, estaban mejorando sosteniblemente. Vienen los resultados de la evaluación del 2014, que son realmente una mejora significativa. El Perú, uno va a una serie de foros y de espacios de medios de comunicación y la primera pregunta que te dicen, ¿por qué el Perú sigue mal? Y uno tiene que aclararle que no está mal, que no estamos bien, pero que hemos mejorado.
Entonces, ¿cómo se ha venido utilizando los resultados de la evaluación? Para debilitar la autoestima nacional en el campo educativo en el Perú. Y ahí estamos involucrados todos. Ahora que comenzamos a mejorar con todas las limitaciones, con todos los elementos perturbadores a nivel nacional, a nivel internacional, sería, y eso es mi opinión, un error gravísimo de la comunidad educativa entrar en una posible descalificación de estas herramientas. Yo no digo que no hay que cuestionarlas. Yo no digo que está de por medio la perturbación del kit de evaluación, del bono escolar y de una serie de elementos que acá se han establecido. Y que hay que mejorarlas, superarlas, fortalecerlas, ampliarlas como ha planteado Juan. Y creo que Ricardo también y otros, sobre todo en el enfoque E y B y las otras áreas del aprendizaje. Pero yo pido que conscientes del cuestionamiento que hay que hacer, hagamos de estos resultados una posibilidad para seguir avanzando. El Perú necesita saber que estamos mejorando, aunque sea a través de evidencia de estas herramientas cuestionables. Mi primera reacción es sobre lo que se preguntaba respecto al uso de políticas que Santiago había hecho. Tardíamente, el Ministerio ha tomado una decisión como que se imponía, que es un llamado Plan Selva que está en consulta y que tiene un conjunto de rubros que abren el tema. Yo recuerdo que en la República había alguna propuesta de Pepe Rivero sobre eso. Era obvio que los resultados recurrentes, sobre todo de Loreto, pero sobre todo de las zonas de selva llamada baja, que son 5 departamentos, requería una reacción del Estado. Y en consecuencia yo lo que espero que una de las medidas de estos clamorosos resultados de la zona de población dispersa de la Amazonía vaya en firme. Y creo que hay que exigir al Ministerio que vaya en firme y consulte a los 5 departamentos o a los 14 que tienen zona de selva, para no quedar si se quiere ir más a fondo, para consultar también una decisión de un plan especial. La segunda cosa es que ayer lo que pude yo escuchar en mi computadora, lo pude seguir en la mañana, o sea que alguien ha seguido el programa también de su casa, me pareció muy importante que el tema que se trató rebasó el título del evento, que es el uso, y habló del valor de las evaluaciones. Y me parece muy importante que se revalore la evaluación en el aula y en la institución educativa por la sobrevaloración que ha tenido esta evaluación estandarizada. Y creo que es muy bueno el planteamiento ayer de la complejidad de la evaluación que hace el docente, en que participan los padres, los estudiantes, el director, en fin. Creo que habíamos dejado de revalorar en la labor profesional de los docentes el permanente trabajo de evaluación que ellos hacen. Y en esta línea de valorar lo que valen las evaluaciones, yo me quedé muy impresionado ayer que revisaba los logros que se esperan de los niveles educativos en nuestro diseño curricular básico vigente. El diseño curricular dice, por ejemplo, en primaria, en la segunda expresión, el segundo párrafo, expresa con claridad sus sentimientos, ideas y experiencias con originalidad en su lengua materna y el castellano, haciendo uso de diversos mensajes y manifestaciones artísticas, respetando diferentes opiniones en sus relaciones interpersonales. Eso es lo que dice el currículum, el diseño curricular. Yo estoy convencido de que no es bueno decir que estas pruebas solo evalúan algunas materias, no, solo evalúan partes y aspectos de lo que el diseño curricular plantea para estas materias. Porque una prueba estandarizada no puede permitir ver efectivamente si la capacidad de producción de textos, de expresión, de comunicación se está logrando. Me permite ver condiciones que facilitan eso. Entonces, quería decir que me parece muy interesante la prudencia con que ayer se valoraban el valor de estas pruebas estandarizadas, que ha sido bastante redundante. Y una cosa muy rápida sobre los bonos. Yo no sé por qué ahora se anuncia hoy día, se repite el bono para los que ganen con primeros puestos la incorporación al sistema, y van a tener un bono de 18.000 soles en tres años. Yo lo que quiero decirle, y aprovechando que están los funcionarios del Ministerio,
es que acuérdense que los profesores van a ser pensionistas y que tanto el Estado usa sistemáticamente pagos no pensionables. Y entonces, si decidimos en pagos no pensionables, estamos diciendo muy claramente que la pensión, que no es mucha, pues tampoco va a aumentar para las futuras generaciones de profesores. Y en ese sentido hay que hacer que la carrera se valorice para que jalemos mejores estudiantes en cuanto a su desempeño para la carrera. Yo creo que el abuso de los bonos va en contra de esta idea de pagos que sean pensionables y que permitan tener una jubilación más decorosa. Que no me gusta, entonces también coincido en esta idea del bono que se ha implantado también recientemente, entre otros. Primero, quería informar sobre la pregunta de Santiago acerca del uso para focalizar intervenciones en escuelas de menor rendimiento. Ese es el mayor uso. Este año 2015 hay un programa de BR que se llama Soporte, que va a escuelas polidocentes urbanas, que lidera Cecilia Ramírez. Se dirige al 60% de las escuelas polidocentes. Es una inversión, digamos, de 300 millones de soles, digamos, en este año 2015. En relación al apoyo que hay a las escuelas es una multiplicación importante de recursos, porque, digamos, el esfuerzo que había en esa línea era el que se dirigía al acompañamiento rural, que alcanzaba cerca de 100 millones, en el cual, y los ASPI, digamos, 120 millones, y en el 2015 esta cifra está llegando a 500 millones, dentro del cual, digamos, está en una cuota importante ese esfuerzo a polidocentes urbanos, ¿no? ¿Y cómo se eligieron esas escuelas? Esas escuelas se han elegido usando las pruebas de la ESE, viendo su trayectoria en el rendimiento, digamos, hay sofisticación en ese análisis, no se usa necesariamente, digamos, aquellas que están, digamos, en la peor situación. Hay toda una discusión, porque, por ejemplo, una de las intervenciones es el reforzamiento escolar. Entonces, por ejemplo, también tiene que haber un profesor de algún nivel, ¿no?, que pueda hacer ese reforzamiento escolar. En aquellas escuelas el reforzamiento escolar se dirige a 5 niños de cada aula. Entonces hay todo un análisis de estas pruebas para ese uso, ¿no?, con un impacto de política pública importante. Es una inversión de 500 millones de los 3.500 millones adicionales que se han dado en el 2015, ¿no? También cabe señalar que para poder hacer ese uso se requiere una prueba censal, porque uno no puede identificar las escuelas como una prueba muestral, ¿no? Entonces, creo que poniendo adelante los usos, ese es un uso central para política. Sobre la pregunta que me han dado, es básicamente sobre por qué no los subdirectores pedagógicos y los subdirectores administrativos están dentro del bono. Como les mencionaba en la presentación, lamentablemente, por un tema... Perdón, a ver si, ¿me escuchan? Como les mencionaba en la presentación, por un tema el decreto de urgencia nos limita a nosotros a dar el bono a docentes y a directores, y hay un tema con la ley Servir que nos impide poder dar el bono a trabajadores administrativos, ¿no?, y a trabajadores que no estén con un contrato o con una plaza de trabajo en aula, ¿no? Entonces, no es que no ha sido la intención incluirlo, sino lamentablemente ya por temas operativos ha sido imposible hacerlo. Sobre los temas que hemos estado viendo en algunos comentarios, básicamente decir que todo el tema de incentivos perversos que puede generar una medida como el bono, lamentablemente creemos que aún así vale la pena medir el mecanismo, evaluarlo, modificarlo en la medida en la que dé resultados o no los dé, temas anecdóticos que nosotros tenemos sobre lo que vemos en el Ministerio de consultas que llegan de docentes, comunicaciones que llegan de docentes sobre el bono, cómo desde las distintas regiones, los coordinadores territoriales del Ministerio, todos traen muchos pedidos de información sobre el bono, sobre lo movilizador que ha sido este mecanismo. Sí creemos que antes de realizar una evaluación no podemos hablar concretamente de efectos perversos, de por sí el mecanismo, de algo que debemos esperar, pero sí podemos hablar de lo movilizador que puede ser para un docente que hace el esfuerzo en aula para lograr mejores resultados, tener este bono, ¿no? Lo que ha ocurrido es básicamente la experiencia que nosotros hemos tenido de las consultas que se reciben y todo, ha ido un poco por ahí.
una sensación de finalmente el Ministerio llegó a reconocer el esfuerzo que hacemos nosotros en aula. Estamos totalmente abiertos a la evaluación, como mencionó José Carlos, GRADE va a hacer una evaluación del mecanismo de bono y probablemente va a ser compartida con todos ustedes cuando se tengan los resultados. Un comentario que hizo Juan sobre cargar a la SUGEL de mayores responsabilidades. Lo que se le está pidiendo a la UGEL es que haga su trabajo. No le estamos cargando de responsabilidades adicionales. La responsabilidad del llenado de información en los docentes en la SUGEL es una obligación que viene desde el 2007, si no me equivoco, de usar el sistema Nexus y el sistema SUB para registrar a sus docentes adecuadamente. Lo que la derivada de este mecanismo va a ser que eso puede hacerse de una manera mucho más, con una contabilidad mucho mayor por parte del docente. No es que se le esté cargando de responsabilidades adicionales, sino que creo por primera vez la UGEL se va a tener que hacer responsable ante el docente de su mal llenado de información en el caso que lo haya. Finalmente, como ya se ha comentado también y José Carlos también lo comentó, el bono no es una política o la mayor política que está generando el Ministerio en cuanto a reconocimiento docente, es simplemente una política que consideramos que es de rápida aplicación y de rápidos resultados en el docente. Estamos pudiendo, como les mencionaba, ver cómo puede ser movilizador para los docentes de las distintas regiones. La rapidez de la implementación en el mecanismo es sumamente importante, ¿no? Y claramente esto es simplemente complementario a lo que se puede hacer desde los programas como soporte pedagógico, que finalmente van a ser los que garanticen los aprendizajes. Esto simplemente pretende acelerarlo, acelerar, como les digo, una movilización en el docente para que pueda mejorar su trabajo. Por último, también otra cosa que tenemos en la Secretaría, no es directamente con la evaluación censal, pero también yendo un poco más en la labor de la SUGEL y todo, es el tema de compromisos de desempeño, ¿no? Tenemos una serie de metas que se están estableciendo ya desde el 2014 para las unidades ejecutoras, que justamente va en todo lo relacionado a todo lo que es soporte administrativo, llenado de información, etcétera, desde las unidades ejecutoras para que los docentes estén bien identificados, etcétera, y cualquier tipo de mejora en sus condiciones laborales se pueda dar apoyado en una gestión eficiente de la SUGEL que respaldan cada institución educativa. Primero, respondiendo a la pregunta que hacía Ricardo, a algo que ponía en el tapete, ¿no? Si estos resultados de las evaluaciones nos ayudan a mirar si lo que estamos haciendo debemos seguir haciéndolo, alguien también creo que preguntaba eso, o debemos repensar el modelo. Justamente sí, nos sirven, entre otras cosas que también estamos usando para definir mejor el modelo y si lo que estamos haciendo efectivamente deberíamos seguir haciendo o qué de lo que estamos haciendo debemos seguir haciendo y qué cosas deberíamos mejorarlas, cambiarlas, sí nos está sirviendo. Pero lo que sí quisiera señalar es que o sea, este modelo del que hablábamos, de la educación intercultural bilingüe, tiene varios submodelos, no es un solo modelo. Y ahí creo que también voy a responder un poquito a lo que decía Manuel Burga, ¿no? Durante 30 o 40 años nos hemos pasado efectivamente hablando de la necesidad de una educación intercultural bilingüe, hemos reflexionado millones de veces sobre qué enfoque de interculturalidad, que si para todos, que si para algunos, que si para las zonas rurales y urbanas también. Y yo creo que sí hemos avanzado un montón en esas definiciones de una interculturalidad para todos. Y hay una línea de trabajo también, y eso es algo que nos debe comprometer a todos, y eso corresponde a todo el Ministerio, no solo a la dirección que ve la educación intercultural bilingüe. Pero una cosa que sí creo que nos ayuda, Manuel, es justamente tener claridad de los modelos. Durante 30, 40 años hemos hablado tanto de EIB, pero nunca hemos dicho ya exactamente de qué tipo de escuela estamos hablando. ¿A qué le estamos llamando educación intercultural y bilingüe? ¿No? Porque esa es la que debe ser para todos. Es verdad que hay también todavía, podemos seguir discutiendo sobre eso, pero sí hay un conjunto de niños y niñas que pertenecen a 52, ahora dice el Ministerio de Cultura, 53 pueblos indígenas que hablan 47 lenguas, que tienen que ser atendidos con una educación que debe tener ciertas características.
Si es educación, obviamente también creo que esa educación que se brinda a esos niños, algo de todo eso también tiene que impregnar todo el sistema educativo. Todo este enfoque intercultural es para todos. Y también el tema bilingüe. Estoy de acuerdo que dentro de ese enfoque de intercultural para todos también es recomendable y debemos trabajar en esa sensibilización, y siempre lo decimos, y está en la propuesta pedagógica, que en la línea de la intercultural para todos también debe ser una opción, pero eso es una opción, que los niños castellano hablantes de zonas urbanas, de cualquier lugar del país, deberían tener la posibilidad de aprender una lengua originaria si así lo desean. Pero una cosa es eso y otra cosa es el derecho de los niños, niñas de estos pueblos a recibir una educación que respete su cultura y que sea en su lengua. No es solo la cultura, es también la lengua. Es verdad que ha habido un énfasis durante muchos años, como decía Ricardo, en solo lo lingüístico, pero tampoco es dejarlo lingüístico, definitivamente. O sea, esos niños urarinas, los niños ayánicas, los niños shipibos, muchos de ellos todavía llegan a la escuela hablando solo ayánica, urarina y shipibo. Claro que las realidades han cambiado un montón y es verdad que son mucho más bilingües y eso está muy bien. Y si hacemos una buena educación intercultural bilingüe, esos niños van a ser muy buenos niños bilingües y también van a hablar el inglés. Pero sí creo que en los últimos años el esfuerzo que se ha hecho es por definir cuál es ese modelo que reciben esos niños que tienen una lengua originaria como lengua materna y que son parte de un pueblo originario. Y tenemos otro modelo que es para los niños que inclusive siendo parte de un pueblo indígena, que son niños de un pueblo originario y que tienen toda una cultura, pero están perdiendo a pasos agigantados su lengua. Y la lengua ya no es la lengua materna, la lengua originaria ya no es la lengua materna. Y ahí estamos viendo de trabajar también ese modelo de lengua originaria como segunda lengua, que algunos también cuestionan por distintos motivos. Unos porque no hay que llamarle segunda lengua, sino la lengua de herencia. Nosotros estamos utilizando más bien el término de revitalización lingüística, escuelas de revitalización lingüística, porque sí también hay un derecho colectivo que les asiste. En el primer caso, donde los niños tienen la lengua originaria como primera lengua, ese es un derecho indiscutible. Y ahí respondo también a Juan Boré y a algunos que han señalado, ¿qué se hace cuando los padres no quieren? Esto que voy a mencionar puede ser un poco cuestionable para algunos, pero simplemente es una figura. Así como el Ministerio de Salud va a las comunidades a vacunar a los niños contra un montón de epidemias y cosas, y los niños se corren, y los papás a veces también se asustan, y las mamás hasta le esconden a los niños, y sí o sí los tienen que vacunar, porque es un derecho, porque si no se pueden enfermar y les pueden pasar muchas cosas. Con las distancias del caso, el Estado tiene la obligación, el Estado es el garante del derecho. Estos niños tienen derecho a una educación de acuerdo a su cultura y en su lengua. No puede ser que venga un profesor y solo le hable en castellano y no le entienda. O sea, ese es un derecho ya. Y en ese caso, el Estado es el garante del derecho y tiene que ofrecer el servicio educativo para esos niños, más allá de si hay un maestro que quiere o no quiere, si le parece o no le parece. Nuestra obligación entonces como Estado es hacer que ese maestro se forme, que sí quiera, que se le sensibilice, porque efectivamente si no quiere no lo va a hacer, y que también los padres y madres de familia y la sociedad en su conjunto y los funcionarios, todos tengamos esa claridad y digamos, efectivamente hay que trabajar en esta línea. Pero esto no puede ser la opción de algunos. Esto es algo que debemos garantizar como país. Y sí estoy de acuerdo, Manuel, en que efectivamente hay que repensar nuestro sistema educativo desde un enfoque más intercultural, desde la diversidad que tenemos. Pero esa es una tarea de todo el ministerio, de todos los sectores y de sociedad civil. Pero la política de educación intercultural bilingüe sí tiene que tener unas metas concretas, una población concreta a la cual atender, que es la población más desfavorecida, que no es solo rural, efectivamente, también estamos mirando ahora un modelo de EIB urbana, pero que sigue siendo para chicos de pueblos originarios que por temas de migración están en los ámbitos urbanos. Ese es otro escenario. Y otro es el de chicos, como cualquiera en el Perú, que estudian en colegios castellano hablantes, pero que tienen distintas tradiciones culturales también, que está lleno el Perú,
y que requieren más una educación intercultural y opcionalmente el aprendizaje de una lengua originaria. Entonces son distintos modelos que creo que hay que trabajar, que son los que nos van a ayudar a avanzar, porque cuando nos hemos pasado diciendo sí, la EIB debe ser para todos, todos debemos hacer educación intercultural bilingüe y no definimos exactamente cuáles son los tipos de escuelas y qué servicio le va a cada uno y qué tipo de materiales va con cada uno, qué tipo de gestión va con cada uno, entonces ahí es donde no podemos pasarnos 40 años más y que no va a pasar nada. Por lo menos ahora creo que tenemos una ruta y en esa línea estamos caminando.